En la barbacoa de mi vecino, su hermana me susurró. Necesito que vengas mañana sin decírselo a nadie. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como el humo de la parrilla, y supe que mi vida estaba a punto de complicarse de formas que ni siquiera podía imaginar. Pero déjame retroceder un poco, porque esta historia no empieza con un susurro en una barbacoa. Empieza 3 semanas antes, cuando cometí el error de ser demasiado bueno en mi trabajo. Soy Noah y tengo un pequeño negocio de reformas. Nada glamuroso, solo yo, una furgoneta destartalada y las herramientas suficientes para encargarme de la mayoría de proyectos residenciales. Con 27 años llevo en estos 5, desde que dejé la universidad porque no podía pagar la matrícula y al mismo tiempo ayudar a mi madre con sus facturas médicas. La mayoría de los días me repito que tomé la decisión correcta. Mi vecino Brad ha sido parte fija de mi vida desde que me mudé al dúplex de al lado hace 3 años. Es de esos tipos siempre simpáticos con un aire permanente de padre de barrio residencial, cerveza en mano y consejos no solicitados sobre el cuidado del césped. Sus barbacoas en el jardín ocurren cada pocos meses, y de algún modo siempre acabo invitado. Supongo que porque soy el único vecino menor de 40 sin hijos correteando por ahí. Aquel sábado de junio empezó como cualquier otra barbacoa. Brad vigilaba la parrilla con la intensidad de un hombre que se toma muy en serio el arte de dar la vuelta a las hamburguesas. Su mujer, Jenny, organizaba los acompañamientos con precisión militar. Y su hija adolescente repasaba el móvil con ese desinterés estudiado que solo se logra a los 16. Yo me estaba acabando mi segunda cerveza, escuchando a medias como Brad me explicaba su nueva estrategia con el abono del césped, cuando ella atravesó la puerta del jardín. Adrienne. Había oído hablar de la hermana de Brad durante años, la exitosa, la que vivía en la parte buena de la ciudad, la arquitecta que diseñaba esas casas modernas que salen en las revistas. Pero nunca la había conocido. Y me la había imaginado de otra manera. Quizá la palabra arquitecta me hacía pensar en alguien severo, anguloso, todo aristas y competencia intimidante. La mujer que entró en aquel jardín no era nada de eso. Se movía con la seguridad de quien sabe exactamente quién es y se siente cómodo con ello. 46 años, según las historias familiares que había escuchado, pero los llevaba con una energía que hacía irrelevante la edad. Su pelo oscuro recogido de forma aparentemente sencilla, aunque seguro que no lo era, y un vestido azul simple que concebía ser a la vez informal y elegante. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helado. Marrones, expresivos, con líneas de risa que hablaban de una mujer que sonreía a menudo, pero con una profundidad que insinuaba complejidades que ni podía imaginar. «Adrienne», gritó Brad, saludándola con la espátula en la mano. «Ya era hora de que aparecieras. Pensaba que ibas a dejarnos plantados otra vez». «Perdón, rió ella, abrazándolo rápido antes de saludar a Jenny. «Se me alargó una llamada con un cliente. Ya sabéis cómo es». «No, yo no lo sé», bromeó Brad, «porque tengo el buen sentido de apagar el móvil los fines de semana». «Adrienne, este es Noah, mi vecino del que te he hablado». «Noah, esta es mi hermana pequeña, la adicta al trabajo». La hermana menor, corrigió automáticamente, tendiéndome la mano. «Encantada, por fin. Brad me ha hablado de ti. ¿Te dedicas a la construcción?» Su apretón de manos fue firme, seguro, con la duración exacta. Profesional, apropiado. Entonces, ¿por qué sentí como si me hubiera dado un calambrazo? «Sí, sobre todo trabajo residencial», respondí, intentando que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. «Reformas, ampliaciones, esas cosas. Genial. Tiene algo muy satisfactorio eso de construir cosas, crear algo tangible». Sonrió, y noté que realmente parecía interesada, no como quien finge conversación de cortesía. «Yo las diseño, pero siempre envidio a los que pueden darles vida de verdad». «Bueno, tus diseños probablemente no se derrumban con la primera ráfaga de viento», dije, arrepintiéndome enseguida del comentario autocrítico. «Muy bien, Noah. Sí que sabes impresionar con tu inseguridad». Pero en lugar de la risa educada que esperaba, me miró con curiosidad genuina. «¿Por qué dices eso?» «Brad me comentó que hiciste un trabajo precioso en tu casa».
Dijo que transformaste por completo el interior, que lo hiciste casi todo tú. Echó un vistazo hacia mi parte del dúplex. Me encantaría verlo algún día, si no te importa. Siempre me interesa cómo aborda la gente los proyectos de reforma. Y ahí estaba. Un momento que debería haber sido simple, pero no lo era. Una profesional interesándose en el trabajo de otro. Totalmente normal, totalmente inocente. Entonces, ¿por qué sentía que no lo era? Cuando quieras, me oí responder. La tarde transcurrió con la rutina típica de las barbacoas. Comida, juegos en el jardín con más o menos competitividad y conversaciones tan fluidas como la cerveza de la nevera de Brad, siempre llena. Pero yo me descubrí cada vez más consciente de la presencia de Adrien. Incluso cuando no hablábamos directamente, tenía esa manera de escuchar a la gente que les hacía sentirse la persona más interesante de la reunión. Cuando la hija de Brad se quejaba de su trabajo de verano en la heladería local, Adrien no lo desestimó ni dio consejos condescendientes. Le hizo preguntas, compartió una anécdota de su propio trabajo horrible de adolescente, y logró que la chica riera en vez de quejarse. Cuando la madre de Jenny empezó con una de sus historias interminables sobre cotilleos del barrio, Adrien escuchó con aparente interés, haciendo preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Incluso cuando Brad se lanzó a uno de sus habituales discursos sobre los impuestos de la propiedad, ella le respondió como si sus opiniones importaran. Pero fue en una pausa de la conversación, cuando casi todos se habían acercado a la terraza para ver a Brad intentar encender su nueva hoguera, que ella se acercó a mí, donde estaba apoyado en la valla. Entonces, dijo, acomodándose a mi lado con otra cerveza en la mano, cuéntame de tu negocio. ¿Estás ocupado estos días? Lo suficiente, contesté, lo cual era más o menos cierto. El verano siempre era bueno para las reformas, aunque no me vendría mal algún proyecto más. ¿Qué tipo de proyectos prefieres? ¿Obra nueva, reformas, ampliaciones? Había algo en la manera en que lo preguntó que me hizo pensar que no era simple charla. Me gustan más las reformas, dije. En realidad, hay algo muy satisfactorio en coger algo viejo o dañado y devolverle la vida, hacerlo mejor de lo que era. Ella asintió despacio, como si hubiera dicho algo que merecía reflexión. Es exactamente lo que siento con el diseño, respondió. Coger algo con buena base y ayudarle a alcanzar su potencial. Charlamos otros 20 minutos sobre diseño y construcción, sobre los retos de trabajar con casas antiguas, sobre la satisfacción de resolver problemas. Era el tipo de conversación que rara vez tenía con alguien que entendiera de verdad la parte artesanal de lo que hago, alguien que hacía preguntas inteligentes y parecía genuinamente interesado en las respuestas. También fue el tipo de conversación que me hizo darme cuenta de lo poco estímulo intelectual que había en mi vida diaria. La mayoría de mis interacciones eran con proveedores, clientes que lo querían todo para ayer y a mitad de precio, o compañeros de obra que medían su valía por cuántas cervezas podían beberse después del trabajo. Hablar con Adrien me recordó que en realidad sí tenía pensamientos sobre mi oficio más allá de terminarlo y cobrar. Que había aspectos de la construcción y del diseño que de verdad me emocionaban. No solo porque pagaban las facturas, sino porque ponían mi mente en marcha de formas que casi había olvidado que necesitaba. Noah, dijo ella, cuando la conversación empezaba a agotarse. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si alguien quisiera hacer un proyecto de reforma importante, algo que requiriera tanto trabajo estructural como atención cuidadosa a los detalles de diseño, ¿sería algo que te interesaría? El pulso se me aceleró. Por supuesto. ¿Qué tipo de proyecto? Ella miró hacia la terraza, donde su familia estaba reunida, y luego volvió a mí. Llevo meses pensando en reformar mi casa. Es un rancho de los años 60 con muy buena base, pero necesita ser completamente reimaginado. Sé exactamente lo que quiero hacer, pero necesito a alguien que pueda ejecutar la visión como corresponde. ¿De qué alcance estamos hablando? Tirar y rediseñar la cocina. Abrir los espacios de estar, convertir el sótano en un despacho en condiciones, actualizar toda la instalación eléctrica y la fontanería. Hizo una pausa. Era un proyecto grande. Meses de trabajo, meses de ingresos constantes, meses de ese tipo de tarea desafiante e interesante que llevaba tiempo esperando.
Meses trabajando codo con alguien que entendía y valoraba la buena artesanía. Meses intentando mantener los límites profesionales con una mujer que me hacía olvidar hasta mi nombre cuando sonreía. Es exactamente el tipo de proyecto que me encantaría asumir, dije, esperando sonar más profesional de lo que me sentía. ¿De verdad? Su rostro se iluminó de auténtica emoción. Maravilloso. Llevo semanas entrevistando contratistas, y la mayoría no entiende el aspecto de diseño o quieren recortar en calidad para ahorrar dinero. Necesito a alguien que entienda que esto no es solo cuestión de función, sino de crear algo bello. Lo entiendo, dije, y lo sentía de verdad. Perfecto. Sacó el móvil. ¿Puedo tener tu número? Me encantaría concretar un día para enseñarte la casa y repasar los planes en detalle. Mientras le daba mis datos de contacto, me repetía que esto era solo trabajo, una oportunidad profesional que podía ayudar mucho a que mi empresa creciera. El hecho de que me atrajera era irrelevante. Era lo bastante listo como para mantener lo personal separado de lo laboral. También era, aparentemente, lo bastante ingenuo como para creer que eso iba a ser posible. Cuando la velada terminó y la gente empezó a recoger sus cosas, Adrien se me acercó una vez más. Noah, dijo en voz baja, colocándose de forma que quedamos un poco apartados del grupo. Sé que puede sonar atrevido, pero ¿te interesaría pasarte mañana a ver la casa? Sé que es poco aviso, pero estoy ilusionada con este proyecto y me encantaría empezar con la planificación. Mañana me viene bien, contesté. Genial. Sonrió y echó un vistazo a donde Brad ayudaba a Jenny con la limpieza. En realidad, ¿te importaría no decirles nada a Brad y a Jenny esta noche? Les quiero mucho, pero tienen opinión sobre todo lo que hago, y me gustaría avanzar en la fase inicial de planificación antes de que empiecen los comentarios familiares. Era una petición razonable. Las familias siempre opinaban, y los proyectos de reforma sacaban el experto interior de cualquiera. Pero hubo algo en la manera en que lo dijo, una ligera vacilación en su voz, que me hizo pensar que había algo más que evitar consejos no solicitados. Por supuesto, respondí. Ningún problema. Gracias. Me tocó el brazo brevemente, un gesto que probablemente pretendía ser casual, pero que me recorrió como una descarga eléctrica. Te mandaré mi dirección por mensaje, y concretamos una hora que nos venga bien. Y así fue como me encontré de pie en el jardín de Brad, con una cerveza vacía en la mano, intentando procesar lo que acababa de pasar. Una mujer guapa y exitosa acababa de ofrecerme el tipo de proyecto con el que llevaba soñando, oportunidad profesional, reto creativo, seguridad económica para los próximos meses. Debería haber sido simple. Debería haber sido directo. Entonces, ¿por qué tenía la sensación de que estaba a punto de meterme en algo mucho más complicado que un proyecto de reforma? A la mañana siguiente, estaba frente a la casa de Adrien a las 10 en punto, carpeta en mano, intentando convencerme de que no era más que otra consulta con un cliente, solo trabajo. Nada complicado. Su casa era exactamente lo que esperaba de una arquitecta, un rancho de los 60 sutilmente modernizado, con líneas limpias y un paisajismo cuidado. El tipo de lugar que parece sencillo, pero que en realidad requiere mucha atención al detalle. Como todo en ella, sugería a alguien que valoraba la calidad y tenía los medios para lograrla. Me abrió la puerta con vaqueros y un jersey gris suave, el pelo suelto sobre los hombros en vez de recogido como en la barbacoa. Verla así, en su propio espacio, más relajada y casual, la hacía aún más atractiva. Y ese era un problema que no necesitaba. Noah, puntual, dijo, apartándose para dejarme entrar. ¿Quieres un café? Acabo de hacer una cafetera. El café me vendrá genial. Mientras me guiaba hacia la cocina, intenté centrarme en los aspectos profesionales de lo que veía, la distribución, la conexión entre espacios, los posibles retos estructurales, pero me distraían los detalles pequeños, la luz de la tarde filtrándose por las ventanas, el perfume que dejaba a su paso cuando se movía, el sonido de su risa al disculparse por la pila de planos de arquitectura que ocupaba la mesa del comedor. Perdona el caos, dijo, al darme una taza de café que era bastante mejor de lo que suelo beber. Llevo meses con este proyecto y tiendo a extenderme cuando entro en modo planificación.
No pasa nada. Acepté el café e intenté ignorar cómo nos rozaron los dedos al pasármelo. Cuéntame qué tienes en mente. Durante la siguiente hora me llevó por cada estancia, explicando su visión con un nivel de detalle apasionado que me dejó claro que no era solo una casa para ella. Era un hogar que estaba creando para sí misma. Quería abrir las zonas de día para mejorar el flujo cuando recibiera visitas. La cocina debía replantearse por completo, más funcional y más bonita. El sótano, ahora mero trastero y una sala de juegos casi sin uso, se convertiría en su despacho, un lugar donde poder trabajar sin las distracciones del estudio del centro. Lo que más me impresionó fue lo meditado de cada decisión. No era alguien que echara dinero a un proyecto porque sí, cada cambio tenía un propósito, resolver un problema o mejorar de verdad cómo vivía el espacio. El reto, explicó, ya en el salón, es que quiero que se sienta más abierto y conectado. Pero no quiero perder la calidez que me hizo enamorarme de la casa. Eso es perfectamente factible, dije, estudiando el muro de carga que separaba el salón de la cocina. Podríamos tirar casi todo este tabique y dejar un paño parcial aquí para mantener algo de definición entre espacios mientras abrimos las visuales. Exacto. Se le iluminó la cara. Eso mismo pensaba. La mayoría de contratistas que he visto o quieren tirarlo todo o no tocar nada. Tú entiendes el matiz. El problema era que yo estaba empezando a entender algo más que sus planes de reforma. Cada vez que se entusiasmaba con una idea, cada vez que me miraba como si hubiera dicho algo especialmente perspicaz, cada vez que me tocaba el brazo para enfatizar un punto, sentía que me adentraba en algo que no tenía nada que ver con la construcción. ¿Me enseñas el sótano?, pregunté, esperando que un cambio de escenario me ayudara a recuperar el enfoque profesional. Por supuesto. El sótano era típico de una casa de esa época. Techos bajos, muros de hormigón, más utilitario que bello. Pero mientras Adrien describía su plan para transformarlo en un despacho sofisticado, pude ver exactamente a qué se refería. Con la iluminación adecuada, algo de pladur estratégico y cuidado en los acabados, podía convertirse en algo especial. Paso tanto tiempo en edificios de oficinas estériles, dijo, pasando la mano por la pared de hormigón, que quiero que esto sea cálido, íntimo, un lugar donde realmente pueda pensar y crear. Puedo hacerlo, aseguré, tomando notas en la carpeta y calculando estimaciones aproximadas, cuando ella se acercó para mirar lo que estaba escribiendo. Tienes una letra preciosa, comentó en voz baja. Fue un comentario sencillo, pero la forma en que lo dijo, y el hecho de que estuviera lo bastante cerca como para olerle el champú, aceleró mi pulso. Alcé la vista y la encontré observándome con una expresión que no supe leer. La mayoría ni siquiera puede descifrar mi letra, intenté bromear. Me gusta lo cuidadoso que eres con todo, respondió. Tu letra, tus preguntas sobre el proyecto, la manera en que escuchas de verdad cuando explico lo que quiero. Hizo una pausa y caí en la cuenta de que estábamos mucho más cerca de lo que requería cualquier consulta profesional. Es un soplo de aire fresco trabajar con alguien a quien le importa hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es importante, atiné a decir, aunque me costaba concentrarme en algo que no fuera su mirada. Lo es. El momento se estiró entre nosotros, cargado a partes iguales de posibilidad y de complicación. Debería haberme apartado, haber dicho algo profesional sobre plazos o materiales. Debería haberme recordado que era la hermana de mi vecino, que necesitaba ese trabajo, que mezclar negocios y sentimientos era receta de desastre. En su lugar, me oí decir: Adrien, probablemente debería mencionarte que... Sonó mi teléfono, cortando el momento como una alarma de incendio. En la pantalla aparecía el nombre de Brad. Perdona, dije, dando un paso atrás y respondiendo. Hola, Brad. Noah, perfecto. Estoy en el Home Depot y he visto un tinte nuevo para terrazas que le iría de lujo a tu patio. ¿Te pillo un galón? Sí, genial. Era dolorosamente consciente de que Adrien me observaba. Probablemente preguntándose por qué mi vecino me llamaba para hablar de un tinte cuando se suponía que yo. ¿Dónde pensaba ella que yo estaba ahora mismo? Guay. Oye, ¿has visto a mi hermana? Tenía que quedar con Jenny a comer y no coge el móvil. Miré a Adrien, que se había quedado un poco pálida.
No, no la he visto, dije, lo cual era técnicamente cierto. No me había preguntado si estaba de pie en su sótano en ese mismo momento. Qué raro. Bueno, si la ves, dile que Jenny la está buscando. Luego me paso con el tinte. Perfecto. Colgué y encontré a Adrien claramente incómoda. Era por la comida que he olvidado por completo, dijo, consultando el teléfono. Tengo 4 llamadas perdidas de Jenny. Deberías devolverle la llamada. Sí, admitió, pero no cogió el móvil de inmediato. En cambio, me miró con una expresión que era en parte disculpa y en parte algo completamente distinto. Noah, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando hablabas con Brad, ¿por qué no has mencionado que estabas aquí? Era una pregunta justa, y no estaba seguro de tener una buena respuesta. Ayer me pediste que no les comentara nada del proyecto. ¿Te acuerdas? Lo hice, respondí. Me observaba con atención, pero añadió, eso era solo para evitar la opinión de la familia en la fase de planificación. Esto es diferente. ¿En qué es diferente? Porque ahora parece que estamos escondiéndonos, y eso sugiere que hay algo que esconder. Su franqueza me descolocó. ¿Lo hay? No lo sé. Se acercó de nuevo, y sentí como mi determinación de mantenerlo todo profesional empezaba a desmoronarse. ¿Lo hay, Adrien? Porque si esto es solo un proyecto de reforma, no hay motivo para no mencionarlo a Brad. Pero si es por otra cosa. Dejó la frase en el aire, esperando a que yo la completara, esperando que reconociera lo que se estaba volviendo cada vez más obvio para ambos. Es complicado, admití al fin. Las cosas que valen la pena casi siempre lo son. Eres la hermana de mi vecino. Sí, lo soy. Y me estás ofreciendo el trabajo más grande que he tenido en meses. Sí, también. Y me atraes de una manera que probablemente hará muy difícil mantener límites profesionales adecuados. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y me arrepentí al instante de haber sido tan honesto, tan directo, tan arriesgado. Pero en lugar de incomodarse o echarse atrás, Adrien sonrió. Ahí está, dijo suavemente. ¿Tan difícil era decirlo? En realidad, sí. Bien. Debería ser difícil. Eso significa que importa. Me tocó el brazo. El mismo gesto casual que había hecho en la barbacoa. Pero esta vez no se sintió nada casual. Esta vez se sintió como una decisión. Noah, necesito que sepas algo. No te pedí que vinieras hoy solo porque necesito un contratista. Quiero decir, si necesito uno, y creo que haces un trabajo precioso. Pero no es la única razón. ¿Cuál es la otra razón? Porque no he podido dejar de pensar en nuestra conversación de ayer. Porque no recuerdo la última vez que alguien me escuchó hablar de mi trabajo con interés genuino y no por simple obligación. Porque cuando me miras, siento que ves algo más allá de mi cargo o de mi relación con tu vecino. Su sinceridad era tan estimulante como aterradora. Era exactamente la conversación que había esperado evitar, y exactamente la que había deseado desde el momento en que la conocí. Veo todo eso, confesé, pero también veo una docena de formas en que esto puede salir mal. ¿Cómo cuáles? Como que pasa cuando tu familia descubra lo que sea que esto es. ¿Y qué te hace pensar que se opondrían? Porque yo soy el vecino Manitas, el que arregla cosas, y tú eres la arquitecta de éxito que diseña edificios que salen en revistas. ¿Es así como te ves? ¿Como el vecino que arregla cosas? ¿Y no lo soy? Me estudió el rostro durante un largo momento y negó con la cabeza. No, no lo eres. Eres alguien que se enorgullece de crear algo bello y duradero. Alguien que escucha con atención y hace preguntas con sentido. Alguien a quien le importa hacer las cosas bien incluso cuando sería más fácil recortar. Hizo una pausa. Noah, también eres alguien que se ha convencido de que no es suficiente, y eso es tan triste como falso. La observación me golpeó más cerca de lo que me habría gustado. No se trata de ser suficiente. Se trata de ser realista. ¿Realista en qué? En que venimos de mundos distintos. ¿De verdad? Porque desde donde yo estoy, ambos trabajamos con las manos para crear cosas. Ambos nos preocupamos por la calidad y la artesanía. Ambos entendemos la satisfacción de coger algo roto y devolverlo a la vida. Se detuvo.
La única diferencia que veo es que tú te has convencido de que esas cosas valen menos cuando las haces tú. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. En la pantalla, Jenny. Debería contestar, dijo con tono de disculpa. Claro. Escuché un lado de la conversación, sobre planes de comida y horarios de compras, y aproveché la interrupción para intentar recuperar perspectiva. ¿Qué estaba haciendo? Esta mujer me ofrecía una oportunidad profesional y una conexión personal. Y yo buscaba excusas para sabotear ambas cosas por una idea trasnochada de diferencias de clase. ¿Pero estaba equivocado? Su casa por sí sola probablemente valía más de lo que yo ganaría en 3 años. Sus clientes serían seguramente profesionales de éxito, no tipos que dejaron la universidad porque no podían pagarla. Su mundo eran cócteles de estudio de arquitectura y catas de vino, no almuerzos de obra y compras en el Home Depot. Perdona, dijo, colgando. Jenny está en plena crisis porque se ha olvidado de recoger el postre para la cena de esta noche. ¿La cena de esta noche? ¿Cosa de familia? Sí, Brad y Jenny organizan, y de algún modo me han endosado traer el postre. Me miró con curiosidad. En realidad, probablemente tú también estás invitado, ¿no? Brad suele invitar a todos los vecinos. Lo mencionó. Mi plan inicial era buscar una excusa para no ir, pero ahora la perspectiva de volver a ver a Adrien en solo unas horas hacía la decisión mucho más complicada. ¿Deberías venir? ¿Debería? Sí, porque me gustaría verte otra vez. Y porque evitar las reuniones familiares solo hará que Brad sospeche más de porque de repente estamos los dos antisociales. Tenía razón. ¿Y sobre el proyecto? ¿Quieres que preparemos presupuestos formales? Sí, por supuesto. Pero Noah se acercó de nuevo, lo suficiente como para ver los destellos dorados en sus ojos marrones. ¿Podemos acordar que iremos resolviendo lo personal sobre la marcha? ¿Qué significa eso? Significa que me gustas. Significa que creo que yo también te gusto. Significa que somos adultos capaces de manejar una situación complicada sin hacerla más complicada de lo necesario. Y si se complica demasiado, pues lo resolveremos. Sonrió, y sentí como mi última objeción razonable se deshacía. Esa noche, me encontré de nuevo en el jardín de Brad, cerveza en mano, intentando aparentar normalidad mientras era dolorosamente consciente de cada movimiento que hacía Adrien. Se cambió a un sencillo vestido negro que de algún modo lograba ser elegante y discreto al mismo tiempo. Y se movía por la velada con la misma gracia que había mostrado la noche anterior. Pero ahora yo sabía cosas que no había sabido 24 horas antes. Sabía cómo se iluminaba su rostro cuando hablaba de algo que le apasionaba. Sabía que hacía un café increíble y que tenía opiniones sorprendentemente firmes sobre los tiradores de los armarios. Sabía que pensaba que yo era más que el vecino manitas que arregla cosas. Y sabía que cada vez que me miraba desde el otro lado del jardín, sentía como si estuviera al borde de algo que podía convertirse en lo mejor que me hubiera pasado o en el error más espectacular de mi vida. «Estás callado esta noche», observó Brad, acomodándose en la silla junto a la mía. «Solo cansado». ¿Día largo? Sí. ¿En qué proyectos andas metido últimamente? La pregunta sonaba casual, pero algo en su tono me hizo sospechar que estaba tanteando. Nada especial, un par de trabajos de reforma pequeños. Eso está bien. Ya sabes, si alguna vez necesitas más trabajo, puedo recomendarte a gente que conozco. El club de lectura de Jenny está lleno de mujeres cuyos maridos siempre buscan contratistas de confianza. Gracias, lo aprecio. Claro. Aquí nos cuidamos unos a otros. Bebió un trago de su cerveza. Hablando de eso, ¿has conocido ya a mi hermana Adrien? Me preguntó por ti antes. El pulso se me aceleró. Ah, ¿sí? Sí, algo sobre que quizá necesitaba hacer reformas en su casa. Le dije que tú serías perfecto para lo que fuera. Me alegra saberlo. Es genial, ¿sabes? Demasiado centrada en el trabajo en mi opinión, pero una persona estupenda. Lista, independiente, sabe lo que quiere. Lanzó una mirada hacia donde Adrien charlaba con Jenny y su madre. A veces me preocupa, eso sí. ¿En qué sentido?
Ha estado sola tanto tiempo que creo que ha olvidado cómo dejar entrar a la gente. Siempre tiene que llevar el control, hacerse cargo de todo. Negó con la cabeza. Siempre le digo que necesita encontrar a alguien que la valore por quien es, no solo por lo que ha concebido. La ironía no se me escapaba. Estaba describiendo exactamente lo que yo había estado pensando todo el día, sin imaginar que ese alguien era yo. Seguro que lo acabará encontrando, dije. Eso espero. Se merece ser feliz. Más tarde, cuando la gente empezó a irse y yo ayudaba a Brad a recoger, Adrien se me acercó junto al contenedor de reciclaje. Gracias por venir esta noche, dijo en voz baja, colocándose de manera que no nos vieran desde la terraza. Gracias por invitarme. ¿Cómo te has sentido estando aquí, sabiendo lo que hablamos hoy? Irreal, admití, como si estuviera viviendo en dos realidades distintas a la vez. Sé perfectamente a qué te refieres. Miró hacia la casa, donde Brad y Jenny seguían visibles en la cocina. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Estás libre mañana por la tarde? Abre una galería nueva en el centro y pensé que quizá te gustaría ver algo de fotografía arquitectónica contemporánea. Estaba claro que era más que una invitación profesional. También era un paso hacia algo que no podríamos justificar como negocios. Adrien, si hacemos esto. Lo sé, dijo suavemente. Créeme, sé perfectamente lo que estaríamos empezando. ¿Y estás bien con eso? ¿Y tú? La miré allí, en la penumbra del jardín de su hermano, ofreciéndome algo que deseaba más de lo que me atrevía a admitir. Algo que me daba más miedo del que estaba dispuesto a reconocer. Sí, me oí decir. Creo que sí. Bien. Sonrió, y aun con la luz tenue pude ver en su expresión una mezcla de emoción y nerviosismo. Porque llevo todo el día pensando en esto y he decidido que hay riesgos que merece la pena correr. De camino a casa esa noche, comprendí que, en algún punto entre la barbacoa de ayer y la cena de hoy, mi vida había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo Noah, el contratista que vivía al lado de Brad. Era Noah, el que se estaba enamorando de la hermana de Brad, el que estaba a punto de embarcarse en un proyecto profesional y en una relación personal que podían elevarlo todo, o arruinarlo todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de algo extraordinario me resultaba más atractiva que la seguridad del statu quo. Algunos riesgos, como había dicho Adrien, merecían la pena. La pregunta era si los dos seguiríamos pensando lo mismo cuando llegaran las inevitables complicaciones.